en la nube. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos semana a semana al Club de Lectura Unicornio Multicolor. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Fernando del Pozo Guarderas, nacido en Quito. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Espejo, sus estudios secundarios en el Colegio Americano de Quito, sus estudios superiores médico cirujano en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas. Especialidad, médico pediatra, neonatólogo y adolescencia. Escuela de posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. Especialidad, médico pediatra, neonatólogo. Consulta privada de especialidad, director de la Clínica El Batán de Quito. Bienvenido, doctor. Gracias por haber aceptado esta invitación a dialogar con el Club de Lectura Unicornio Multicolor. Encantadísimo. Muchas gracias por la invitación a poder hacer una charla en esta noche para todas las personas que están en este grupo interesante de lectura que usted maneja. Bienvenido, gracias. El tema pues que nos convoca es la lectura. Luego estamos convencidos que cada persona tiene una historia que contar, una historia que narrar, aunque no esté escrita en los libros. Así que contagiarnos de esa pasión por la lectura. En estos días tuvimos la oportunidad de visitarlo en su consultorio y nos llamó la atención la cantidad de libros. Y luego surge la pregunta, ¿le gusta la lectura? Qué bien, ¿qué libro ha leído? Cuéntenos un poquito, doctor Fernando, su gusto por la lectura, su pasión por la lectura, los orígenes, cuando empezó a leer, puede ser quién influyó en su lectura, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Cuéntame un poquito de su historia lectora. Con todo gusto. Mire, realmente estos elementos audiovisuales, la tecnología de la edad moderna, hace diferente la participación de todos en este grupo de conversaciones y de estímulo para la lectura. Hace 50, 60 años eso no existía. Y lógicamente siempre había un patrón de estímulo para que esto se inicie en un muchacho o un niño. Realmente en el caso mío, en mi niñez, la persona que medio influyó en el asunto de la lectura fue realmente el hecho de la sorpresa de encontrarme. Yo tenía un tío mío que era profesor, y cuando le visitábamos en la casa, este tío tenía una biblioteca. Y claro, a los 6, 7 años, entrar en un sitio donde tengan muchos libros, y no solo tenía libros, tenía un montón de revistas, especialmente revistas del exterior, influenció en una impresión agradable al respecto de lo que él tenía. Con esa impresión inicial, prácticamente se inició por curiosidad el hecho de ver qué es lo que puedo yo percibir.
Y lo primero que se percibía en esos momentos, en esas edades, era la parte de las revistas. Realmente se inició uno con las revistas, los cómics que se llamaba. Generalmente había puestos de revistas en las esquinas de los barrios y uno cuando regresaba de la escuela generalmente entraba ya para leer los cómics. Pero posteriormente, de manera formal, en la escuela en que yo me formé, en la Escuela Espejo, nos hicieron leer, me imagino que debo haber estado en quinto o sexto grado, antes de eso probablemente no, un libro que se llama Corazón. No sé si usted, por supuesto lo debe conocer, del mundo de Ámisis. Y en este libro, Corazón, es el hecho del relato de un niño que justamente entró a la escuela y hacía el relato de sus compañeros, de sus amigos y de las vivencias que tenía con ellos. Y el hecho, me imagino que estos eran en la etapa en 1900, 1800, por ahí, en Italia, se asemejaba mucho a cómo vivíamos nosotros los escolares en la ciudad de Quito. Y las vivencias de los compañeros, pues, tenía el compañero, un compañero que tenía un problema, otro compañero que tenía otra cosa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a través de este libro, uno se empezó a enganchar en el hecho de que sí hay cosas que son similares a lo que uno siente o a lo que uno vive. Ese fue el primer libro realmente que nos hicieron leer en los diferentes capítulos, en diferentes días en la escuela, y fue probablemente el inicio de la parte de la lectura. Posteriormente, en mi casa, mi padre compró una enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Y en este libro del Tesoro de la Juventud, lo interesante de este libro que venía en fascículos en bastantes tomos, creo que eran unos 12 o 15, había en este libro que se llamaba El Tesoro de la Juventud una serie de subtemas, por ejemplo, el libro de los por qué, por ejemplo, la historia de libros célebres y historia de pasatiempos, historia de la tierra, en pequeños segmentos que se manejaban en los distintos tomos de este tipo de enciclopedia. Y si yo tenía la curiosidad o la sensibilidad para empezarlos a leer y me gustaban unos, no les leía a otros porque no les entendía, pero así se fue formando realmente en la parte de mi etapa escolar y mis inicios en etapa colegial el gusto por la lectura. Ya posteriormente en el colegio fue un poquito ya más formal el asunto, los profesores de literatura, los que nos indicaban que debíamos tener lecturas obligatorias. Yo tenía un profesor colombiano, un señor Ramírez, y posteriormente tuve dos personas muy entrañables, el licenciado Rafael Herrera, que después inclusive era rector de algunas de las facultades de la Universidad Central, y Antonio Rodríguez también es uno de los elementos que escribió inclusive algún tipo de libros, y con ellos teníamos los libros propios que debíamos aprender y a por lo menos a leerlos. De estos los que me acuerdo yo y que también me parecían interesantes. El primero que me acuerdo yo es un libro en el que nos indicaban el origen de la literatura castellana, el origen del castellano, en el cual esta situación del castellano era todavía incipiente, no es que incipiente, sino que no se asemeja al castellano actual. Entonces, yo me acuerdo siempre un libro que se llamaba La vaquera de la Finojosa, por ejemplo. Este era en el castellano antiguo. Y el autor es un señor que se llama Íñigo López de Mendoza. Me imagino que era por el 1400 más o menos. Y yo me acuerdo que siempre recitábamos las estrofas que se leían ahí porque se nos repetía, nos parecía en ese momento medias simpáticas. Por ejemplo, decía, moza tan fermosa, no vi en la frontera aquella vaquera de la Finojosa. Como usted ve, esto es un castellano antiguo, y al ser castellano antiguo nos parecía interesante porque no estaba hablando del castellano moderno. Excelente memoria, ¿eh? Felicitaciones.
Bueno, eso sí me acuerdo, pues, me acuerdo. Luego, en esta misma etapa, el otro de los libros que nos hicieron leer fue La Celestina. Y de La Celestina lo que yo me acuerdo es de Fernando de Rojas. Me acuerdo los amoríos de Calisto y Melibea. Era una obra, es una obra de teatro inclusive, y hacíamos inclusive una interpretación de Calisto y Melibea y La Celestina en esas épocas de una manera absolutamente inocente, porque La Celestina no era inocente, pues, ¿no? Y el decurrir del El libro chico también, tampoco. así es, y el decurrir del libro no era tampoco así tan inocente que digamos. Ya, luego tenemos ya las etapas formales, leer El Quijote, leer Fuente Ovejuna, en los que nos hacían leer, en el caso de Fuente Ovejuna, por ejemplo, en el asunto de Lope de Vega, este era un asunto de teatro y nos hacían también participar con los diálogos, porque este era con los diálogos que se presentaban ahí. Más o menos esta fue una formación formal, eh, ya siendo un poquito más grandes en la etapa de adolescencia, en cuarto, quinto, sexto curso, empezamos ya a leer libros más interesantes o libros más filosóficos. Leímos los tomos de Khalil Gibran, el Loco, el Profeta, en la parte filosófica. Y claro, esto más que las lecturas era el hecho de la participación como medios filósofos, adolescentes filósofos, en las que recién empezábamos a tener las ideas de las frases especiales que se dan por parte de los autores. Más o menos esto duró en la etapa colegial. Otro de los libros que siempre me acuerdo es El Lobo Estepario de Germán Hesse. Ya es un poquito más profundo, del tipo que era solitario y tenía tantos conflictos, etcétera, etcétera. Eh, no sé si es que fue un hecho formal o informal en este caso, pero de todas maneras, como eran lecturas obligatorias, había elementos interesantes. Ahora, esto en la parte de la lectura, pero también ya en la etapa de desarrollo del adolescente, en la etapa hormonal del desarrollo adolescente, la parte emocional, sentimental que uno tenía, se asemejaba a los poetas que eh, empezamos a leer en esos momentos, los poetas trágicos, por ejemplo, los de la generación decapitada, o los poetas internacionales o del exterior, como Adolfo Bécquer, como Antonio Machado, como Federico García Lorca o Pablo Neruda, los típicos, de los cuales solo se extraían, o nosotros extraíamos, eh, las partes que más nos interesaba o las partes que nos hacía más sensibles. Uno de los... Sí. Entre la colección encuentro allí El Lobo Estepario de Germán Hesse. Me lo he leído una partecita, pero no me lo he leído todo, lo confieso. Sí, sí. En la etapa que nosotros empezamos a leer, el profesor hacía mucho hincapié en el que nosotros debíamos leerle y entenderle. Yo le he leído 2 veces y le entendí recién a la segunda vez, porque en ese momento teníamos otras ideas dispersas. Ya posteriormente, como le vuelvo y le explico, una de las cosas que ya acabando la etapa del colegio, un libro que me marcó la acción para ser médico inclusive, es un libro que es una novela realmente de un autor que escribe ese tipo de novelas para tipo bestseller. En este caso se llama El Diagnóstico Final, de Arthur Hailey. Este también escribió otro que también fue llevado al cine porque él trabajaba, hacía guionados para el cine, libros para que hagan cine. Pero este Diagnóstico Final hablaba sobre el hecho de la formación de un médico, del desarrollo del médico en un hospital y de las consecuencias de los procesos, de los problemas que se presentan con los médicos, con los pacientes, las emociones,
las situaciones específicas, las fallas, las circunstancias que el médico generalmente pasa. Y como está muy bien escrito, me impresionó y eso también me dirigió para que en la parte de mi profesión yo entre con un sentimiento positivo a través también de la sensibilidad que tuve con el libro. Luego de esta Excelente, cuestión. excelente. Ahí están los orígenes de su vocación como médico. Así es, así es. De aquí hasta que me gradué de médico, sí, fue un stop. Fui lector de médico, o sea, de medicina. Entonces, mi etapa de formación, los 7 años de médico, más los 3 años de residente, más los 4 o 5 años de especialista, así somos los médicos, recién salimos a la luz después de 12, 15 años de haber estudiado. Y claro, en esa etapa sí, pues no, lo que teníamos que leer es medicina. Y fue un stop para la parte de la lectura. Una vez de que ya uno empieza el trabajo, se estabiliza, vuelve nuevamente ya a la percepción de la lectura y he vuelto nuevamente con una forma ya de complemento a mi vida profesional, complemento a compartir no solo la lectura médica, sino con la lectura de libros. Más o menos eso, hoy estoy leyendo algunas cosas que, como le decía, que tienen referencia a la parte del desarrollo del ser humano. Hay libros más de tipo científico, de historia científica, o también de historia del ser humano. Por ejemplo, yo estoy leyendo, o yo ya leí, hay un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, en el que él describe cómo es que el ser humano, de ser un ser infinitamente inferior en escala, cuando él empezó a formarse en la etapa prehistórica, cómo es que siendo el último de los homínidos, surgió y llegó a ser a la cumbre, ha llegado a ser el, el, el más alto de la especie, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ha dominado a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? Y una de las cosas que se describe en esto con mucho detalle es el hecho de que, por ejemplo, las transformaciones no solo fueron, por ejemplo, la agricultura, sino fue la escritura. Si no hubiera aprendido, si no se hubiera descubierto la escritura, no hubiéramos sido tan desarrollados como somos ahora, No hay etcétera. civilización, no hay progreso, no hay No, acumulación por de eso no hay civilización. conocimiento. Así es. También he hecho un poquito de evaluación de lecturas históricas, en el que yo siempre digo de esto de leer y esto de saber más, tiene que ver con una frase que no sé de quién es, pero que es una frase real, en el que se dice, más libros, más libres. ¿Y por qué? Porque cuando uno lee más, no se deja embaucar por nadie, porque uno tiene el hecho y la razón de saber conducirse de acuerdo a la participación de ideas de uno y otro lado, y uno toma una definición. Entonces, en este caso, le doy un ejemplo, por decirle algo. Hoy estoy leyendo algo sobre el descubrimiento de América, ¿Ya? pero no pues el descubrimiento de América, que es el libro que nos ha indicado que pasó esto, que pasó este otro, por lo que se dice ahora que el descubrimiento, etcétera, etcétera, es un genocidio y tantas cosas más. O sea, uno tiene que ver y depositarse en la realidad en la que se encontraban los individuos en el momento en que ocurrió. Y lógicamente a través de eso uno tiene que discernir si estuvo bien o no estuvo bien. Y si es que el desarrollo de lo que nosotros somos tiene que ver con eso o no. Así que más o menos esa es una recapitulación del proceso en el que he tenido yo como lector. Excelente. Muy bien, ahí damos un me gusta, una carita feliz y una estrellita para hacer magia. Nos comentaba que ahora las lecturas que le enganchan un poquito es en cuanto al ser humano, en cuanto ser humano, este desarrollo de su humanidad. Coméntenos un poquito más de este desarrollo del Homo sapiens,
Sapiens Sapiens. Del Sapiens Sapiens. A ver, es una cosa importante en el desarrollo del ser humano con el hecho de que cuando el hombre empezó a desarrollarse, tenía una vida nómada. Eso significa que no tenía, nadie era dueño de nada y todos eran dueños de todo. Por lo tanto, no existía realmente una interacción inadecuada entre hombre y hombre. Pero de todas maneras no se sabe que si genéticamente el sapiens empezó a tener siempre un gen combativo. Tal es así como que en las etapas iniciales del desarrollo del ser humano había una especie más fuerte que el sapiens, que era el neandertal. Es más, el neandertal, que era más fuerte, más robusto, el neandertal aparentemente era menos agresivo y menos ambicioso. Y algo pasa que el hombre genéticamente tiene esta situación y le borró del mapa al neandertal y el único que quedó fue el Homo sapiens. Y posteriormente, cuando descubrió la agricultura y se hizo sedentario, hay inclusive unos pensadores que dicen que lo peor que le pudo pasar al hombre es haberse hecho sedentario y haber tenido la agricultura. ¿Por qué? Porque antes todo el mundo vivía feliz, aparentemente en el paraíso terrenal, nadie era dueño de nada, todo el mundo compartía todo y era entre comillas, un socialismo absoluto total. Y posteriormente, cuando se hizo sedentario, entró a la agricultura, empezó a determinar que los productos que tenía a su alrededor eran valiosos, que le producían réditos, y empezó a acercarle a su medio ambiente. Y hubo otras personas que envidiaban ese progreso y por lo tanto los que envidiaban ese progreso atacaban a los que tenían una cosa ya realizada. Posteriormente, en el desarrollo, a través de esta circunstancia, el hombre necesitaba un jefe que los dirija y necesitaba un ejército que los defienda. Y todo lo demás, como usted ya conoce, todo ha sido historia. La historia del ser humano ha sido conquistas y recontraconquistas. Se conquistaban los unos y se reconquistaban los otros, se hacían alianzas y seguían hasta la actualidad, con una representación similar a la que ocurre en las series de gran éxito ahora, como son, por ejemplo, el Juego de Tronos, en el que existe la ambición por un lado, las traiciones por otro lado, etcétera, etcétera. Es una representación del desarrollo del ser humano. Pero también en la parte esta viene el hecho de que el producto positivo del ser humano es el hecho de la producción de ideas. Las ideas nuevas que cada vez empezaron a surgir aparentemente de la nada. Y eso solo sale del ingenio cerebral, de la interconexión cerebral. El hecho en el que, por algunas circunstancias, el ser humano tiene una oportunidad de poder crear, lo crea. La invención, eso es lo positivo que tiene el ser humano. Y por eso es que en escala animal es el que surgió hasta casi ser un dios, porque casi somos unos dioses actualmente. Todo lo que se hace como participación de ideas ha sido de progreso. Usted ha visto que lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo en este rato, no había hace 10 años, hace 15 años. Y hoy podemos comunicarnos a través de estas plataformas, etcétera, etcétera. Toda la invención fantástica, acelerada del ser humano, se produjo inclusive por asuntos no solo de tenacidad, sino de circunstancias especiales que se presentaron durante el desarrollo de la vida de nuestra especie. Así que más o menos eso es lo que he estado teniendo como lecturas en estas etapas. Qué bien. Realmente impresiona, ¿no? Que la investigación, la innovación, la invención normalmente van con la guerra. Los presupuestos de las naciones van para la investigación, pero para la guerra. Y luego vienen para las aplicaciones, las otras aplicaciones, ¿no?
También la carrera espacial del ser humano es por tener esa potencia, por tener el dominio, ¿no?, del mundo. Por supuesto, o sea, es decir, a ver, el proceso mental, porque eso no es que no es inherente a determinada gente, es inherente a la especie. Es que a veces uno no entiende que eso es lo que la especie tiene una idea de lograr más allá de lo que puede lograr nadie, o de inventar cosas para su propio beneficio, de manera positiva o de manera negativa. O sea, eso no lo hacen otras especies, pues no. Otras especies se mantienen siendo lo que son nada más, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hasta ahí nomás llegan. No han creado nada más. El ser humano ha creado más allá. Pero obviamente hay cosas absolutamente negativas que tienen que ver con la misma sensibilidad que tiene el ser humano y con todo el acúmulo de procesos que no son procesos de ahora, sino son procesos genéticos que van acumulando en los pequeñísimos, es decir, los churitos helicoidales de los ADNs. Hay un libro de divulgación científica que me llamó mucho la atención años atrás, cuando era adolescente. El gen egoísta, titulaba, El gen egoísta. ¿Así? Ajá. Hay en la Biblioteca Científica Salvat, una colección de libros llamado así, ¿no? Biblioteca Científica Salvat, uno de los títulos, El gen egoísta. La especie es únicamente una manera para perpetuarse el gen. El gen sobrevive y que digo, se mantiene en la especie, ¿no? Por supuesto, o sea, mire, eso es parte de lo que estamos comentando, es parte de las circunstancias. Nosotros genéticamente somos complicados, genéticamente somos conflictivos, genéticamente somos o ganadores. Y ahora con todas las cosas que nos pasan, hoy estamos genéticamente metiéndonos en unos asuntos que ya no son ni siquiera positivos, sino son negativos. Por ejemplo, el asunto de la depresión. Hoy la depresión es una de las enfermedades más importantes que existe porque la gran cantidad de cosas a las cuales el ser humano se encuentra abocado a que tiene que hacer, hay algunas personas que no lo pueden y por lo tanto se frustran y por lo tanto se decaen, etcétera, etcétera. Y la depresión no solo es un asunto de medio ambiente, es un asunto real, es un asunto de tipo hormonal. Hay las hormonas positivas que a usted le hacen estar feliz, le hacen cantar, bailar, etcétera, etcétera, activo. Y a las hormonas negativas que a usted le hacen perder su autoestima, su yo se queda chiquitito y piensa que le están pisoteando a todo el mundo. Y eso es una de las circunstancias que están presentándose ahora por los problemas medioambientales que se tienen, los problemas económicos, la pandemia que tuvimos. La pandemia es desastrosa, absolutamente desastrosa para un montón de gente que no vamos a verla ahorita lo estamos viendo, tal vez en una parte económica, un poquito en la parte médica de las secuelas que tiene, pero de aquí a unos 5, 6, 7 años veamos qué es lo que pasó con las personas que no pudieron acceder, por ejemplo, a la parte escolar o colegial en los momentos, en los 2 o 3 años que estuvimos cerrados. Realmente los efectos serán a futuro, ¿no? A Así es. mediano y a largo plazo. Sí, las estadísticas a veces son alarmantes de que hay muchos niños y jóvenes que han abandonado el sistema escolar o que estando en el sistema escolar pues no se aprovecha y algún otro en cambio que sí lo aprovecha. Soy uno de los convencidos de que la tecnología nos ayuda a mejorar en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento, porque de pequeños era difícil el acceso a la información. Hoy la Sí, información está a un clic. así es. Así es. Eso es una cosa completamente diferente. Hoy es otro mundo, pero fíjese también que quienes tienen acceso a la tecnología. Y en la parte escolar, una de las cosas que a mí me preocupa es, por darle un ejemplo, cómo es que en la parte de la educación se decía que las clases van a ser todas virtuales. Sí, pero para los que tienen las opciones para estar en una clase virtual. Para la gente que no tiene opción de tener un aparatico para que puedan darle a la clase o tener la conexión al internet, ¿cómo hacían para poder ver o como para entender
o con una miniatura así, ver la clase del profesor que le decía cuál cosa, o haz esto, este otro. Imposible. Entonces, sí es complicado ese tipo de cosas y esperemos de que no haya muchas secuelas y esperemos que el tipo de actos como el que usted está haciendo, que involucra a un montón de gente y que un montón de gente se encuentra inmerso en este club que usted está manejando, que no solo es la parte de leer libros, sino también otros elementos, la parte de hacer cosas manualmente, de comentar las experiencias que cada uno de nosotros tenemos, las ideas que se proporciona, los sentimientos que uno maneja, eso hace de que todos los otros se sientan o identificados o se sientan estimulados. Y eso es una cosa absolutamente positiva. Muy bien, gracias, doctor. Gracias por esa disponibilidad y también de haber aceptado inmediatamente a dialogar. Bien, aquí pues vamos con el tema de su trabajo ahora como médico. Experiencia, cuéntenos un poquito de esa experiencia de recibir a los niños, ¿no? Porque veo que la especialidad en neonatología, recibir a los Sí, niños, acompañar a los niños, cuidar a sí, los sí. niños. Sí, Eh, realmente yo he tenido una suerte en escoger no solo la profesión, como le dije, que fue el primer cariño que tuve en escoger adecuadamente, sino la especialidad que tengo. Yo tuve la suerte también de que cuando me formé ya en la parte de la especialidad, la parte esta de la neonatología, que era la atención de los recién nacidos, no existía si no había poca gente, porque normalmente el parto era un asunto en el que solo intervenía el médico ginecólogo, a veces la partera o a veces un médico general, y no se tenía la importancia del caso. Mucho menos era la recepción del niño. Y claro, la recepción del niño es absolutamente fundamental. Y le digo, ¿por qué? Porque un niñito que está dentro de la barriguita de la mamá vive a expensas 100% de la mamá. 100%. O sea, el niño no respira, el niño no tiene circulación de sangre propia, sino a través de la mamá. El niño expulsa sus elementos de desecho a través de la mamá, etcétera, etcétera. Y de pronto, en un minuto, en 2 minutos, en 5 minutos, el niño tiene que valerse por sus propios medios de una sola. Y eso yo siempre les decía, el hecho de nacer es el peor problema que tenemos que superar en la vida. Nacemos y es el mayor problema. Eso significa que todos los otros problemas que tenemos ahorita son tonteras a lo que ya pasamos. ¿No? Porque de ser Interesante esta concepción. absolutamente, Jamás he escuchado a ser eso. absolutamente dependiente de la madre y de pronto valerse por uno mismo de una sola, es el mayor problema resuelto. Y entonces, generalmente, en algunas circunstancias, los niñitos, por efectos de la labor de parto de la mamá, etcétera, etcétera, un montón de cosas, nacían con problemas o deprimidos. Y cuando uno no se atiende a esos niños, las secuelas son importantes. Y las secuelas son relacionadas generalmente con la parte psicomotora, que no se recupera nunca. Y el profesional que recibe a un niño tiene que saber qué hacer para evitar de que este niño tenga el problema, y nazca bien y se desarrolle bien. Y posteriormente, claro, la etapa de pediatra es una etapa interesantísima, porque la etapa de pediatra lo que hace es cuidar que un niño crezca y se desarrolle en la mejor forma hasta que llegue a ser adolescente. Ese es nuestro papel, esa es nuestra labor. Nuestra labor es verle que estén creciendo bien, pero no verle que esté creciendo solo bien, sino que su cerebro se desarrolle bien, que se estimule desde pequeñito para que sea inteligente, para que le guste leer, para que le guste cantar, para que le guste hacer lo que le da la gana, para que sea libre. ¿Ya? Entonces, eso lo único que se hace es dándole un buen manejo en el crecimiento y desarrollo. Y claro, en el crecimiento ya son las etapas en las que uno maneja a los niñitos menos de un año, que es donde usted tiene la relación con los papás, etcétera, etcétera, en el que la alimentación es uno de los elementos fundamentales, la leche materna, los alimentos complementarios, el hecho de estimularle a los primeros pasitos
el hecho de decirle si gatea o no, y claro, darle todas las seguridades para que los padres vean que sus hijos se desarrollen bien. Y por último, la etapa de que cuando hay algún problema, saber cómo resolverlo. Si se enferma, tiene gripe, tiene bronquitis, tiene diarrea, tiene 10 millones de cosas que pueden presentarse. Y uno tiene que estar ahí para poder solucionar y evitar que lleven a consecuencias mayores. Entonces, es realmente una profesión, una especialidad muy, muy dadora de felicidad para el que lo hace, para el que lo realiza, y también es un hecho para que las personas que nos brindan con su confianza estén absolutamente seguras de nuestra participación en beneficio de los niños. Muchas gracias, muchas gracias. Es una labor muy importante, dar confianza, seguridad y certeza de que todo va a salir bien. Gracias. Aprovechamos agradeciendo nuevamente al doctor Fernando del Pozo por su disponibilidad a dialogar con nosotros, a aprovechar a conversar. A los participantes aquí en la sala del Zoom pueden intervenir con sus comentarios, preguntas. Lo mismo, enviamos un saludo a quienes nos están mirando a través del Facebook, también que mandan saludos, y agradece a Anita Herrería, agradece. Gracias por compartir sus experiencias, doctor. Entonces, hay el feedback. Perfecto. Continuamos con nuestro diálogo. Aquí las preguntas que yo suelo hacer de rigor es el momento de éxito, el momento de fracaso, momento de dificultad, momento de logro. A lo largo de su profesión médica o en su vida, ¿ha tenido también alguna ocasión en que ha sufrido esta depresión, este bajón, porque las cosas no salen bien y todo? Nunca estamos libres de que nos pase un incidente, un accidente, un fracaso, o al otro extremo, un logro que nos trae pues mucha alegría, mucha felicidad y también que se contagia con nuestros seres queridos. Sí, por supuesto. O sea, la vida no es un camino fácil y las circunstancias, especialmente en la carrera médica, no están exentos de problemas. Hablaba justamente cuando yo inicié la parte médica del libro que me trazó el límite para seguir la medicina, el libro que le indico Diagnóstico Final. Y en la parte médica, los mayores conflictos se tiene cuando se ve sufrir a un paciente o se sospecha de algún proceso que va más allá de la capacidad de uno. Esos son los elementos de tensión en los que uno generalmente se pone en el plano de los mismos padres, en el sufrimiento que deben estar teniendo de algo que no se está solucionando adecuadamente. En algunas ocasiones hemos tenido días sin dormir, hemos vuelto a bajar a las 3 o 4 de la mañana a releer un libro para ver si es que encontramos la clave para el problema, y lógicamente tratando de resolver de la mejor manera, honestamente, profesionalmente, cualquier tipo de cosas que se nos puedan presentar. Una de las cosas más complicadas que uno tiene en la parte pediátrica es cuando usted tiene un hecho que no puede solucionarlo. Un hecho que no puede solucionarlo, por ejemplo, es una malformación congénita. Si nació con algún problema congénito y ya no le puede hacer nada, y darle al padre una noticia a veces inadecuada en ese sentido es realmente complicado. En la parte positiva realmente tiene que ver con todos los momentos diarios en los que usted ve satisfacción de la gente que le lleva a la consulta y que sale satisfecha. Hay momentos específicos cuando uno soluciona una enfermedad que aparentemente era complicada, o en la parte de neonatología, cuando sale un niñito que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, sale adelante a través del cuidado y del manejo profesional que uno puede darle. Entonces, sí hay las cosas positivas. La mejor satisfacción es verle a una familia feliz con sus hijos que están desarrollándose adecuadamente. Esa es la mejor satisfacción. Y los hechos complicados son, como quien dice, gajes del oficio, de solucionar las cosas que se presentan en especialidad.
Muchas gracias, doctor. Aquí le comparto el mensaje que nos escribe Patricio Benavides. El fin último es alcanzar la realización. Excelente, doctor Del Pozo. Entonces son los comentarios que nos van Muchísimas gracias. si alguien más quiere participar. Ya entramos a la recta final de nuestro diálogo. Aquí ya vienen sugerencias, recomendaciones. ¿Cómo podemos motivarnos, ayudarnos en este viaje de la vida en el que queremos alcanzar nuestra realización como especie, que queremos dominar el mundo, crear algo nuevo y que la lectura nos ayuda en esto? A ver, ¿cómo nos podemos motivar, ayudar? ¿Qué sugerencias podemos dar? Sea a Mire, los padres de familia, sea a los chicos, o sea a los docentes. mire, la mejor cosa o el mejor consejo que se puede dar es que el ser humano tiene que lograr realizarse personalmente de la mejor forma con lo que al ser humano le guste. Una de las cosas que le brinda satisfacciones, por ejemplo, es la lectura. Pero la lectura no solo por leer o por obligación, sino por entender o por sensibilizarse. Si yo leo un poema, me sensibilizo, me pongo sensible. Si es que yo leo una novela y tengo los párrafos en los cuales yo creo o lo que me despierta una idea que tenía yo confusa, me sensibiliza, me estimulo. Y si es que eso me pasa con los libros, yo tengo que seguir buscando este tipo de situaciones. Tengo que leer, tengo que ir definiéndome qué leer también. Porque a veces si leo una cosa y le leo a la mitad porque no me sensibilizo, entonces uno se va especializando también en qué quiere leer, depende de las etapas de la vida. Y también tiene que ser feliz a través de otras cosas, pues no, a través de la música, a través de la socialización con otras personas, de la realización personal. Lo único que es interesante es que uno tiene que pensar en uno mismo para que a través de que uno esté bien, proyectar el bienestar a los demás. A veces uno piensa de que uno puede estar hecho tierra, pero porque los demás están bien, tengo que seguir el camino de cómo siguen los demás. No, o sea, tengo que estar yo bien. Y a través de que yo esté bien, que yo esté feliz, que yo esté realizado, yo pueda dar mi energía y mi experiencia a los demás. Eso sería más o menos mis consejos. Qué bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, allí pues de las lecturas, ahí podemos concluir comentándonos, ¿no? Alguna historia, algún libro que está actualmente leyendo o una serie, ¿no? O un contenido. Hace poco A ver, nos decía en el diálogo personal, decía que con las etapas ahora estaba con el desarrollo del ser humano, en cuanto ser humano. sí, mire, hoy me estoy un poco interesando en la parte, a propósito del 12 de octubre, el Día de la Raza y de todo lo demás, un poquito leyendo sobre el hecho de la conquista de América. Y claro, hay diferentes cosas en uno y en otro lado. Y claro, hoy estoy leyendo un libro que se llama Conquistadores, una historia diferente se llama. Es un libro de Fernando Cervantes en el cual él hace un análisis real de lo que sucedió con los que vinieron a América, desde Colón para adelante. En las circunstancias en las que España, Portugal, Italia, etcétera, vivían en ese momento. Por ejemplo, España estaba saliendo de la conquista árabe. Los reyes católicos estaban mandándoles a los árabes ya del territorio español. Y las historias de caballería eran las que más importaban en ese momento, por ejemplo. Por lo tanto, la población que vivía en ese momento era una población que estaba dedicada a conquistar a través de la lucha, de la valentía de los conquistadores. Les votaron a los moros, les votaron a los árabes otra vez, etc. Es decir, volvieron a poner la religión católica como primera en España, etcétera, etcétera. Y la gente que estaba en ese momento era así. Y cuando Colón descubre América, lógicamente el pensamiento se traslada a América.
Y lógicamente las actitudes y actos y acciones que vienen posteriormente tienen que ver con las circunstancias de ese tipo de gente en ese tipo de vida que manejaba. Entonces, ahí hay algunas cosas de las atrocidades que son reales y hay otras cosas que también fueron positivas por parte de los españoles, etcétera, etcétera. Entonces, no todo es mentira ni todo es verdad. La historia tiene que ser manejada de acuerdo a las circunstancias en las que ocurrieron en ese momento, no como lo vemos ahorita. Todas las conquistas, absolutamente, por ejemplo, todas las conquistas no han sido conquistas de buenitos, han sido con destrozos, con destrucción, con violación, con incendios, etcétera, etcétera. Así han sido todas, y esta no fue la excepción, con la diferencia de que hubieron cosas positivas que también se presentaron. Y nosotros somos producto de eso, pues, ¿no? Somos producto también de eso. Un ejemplo de eso, hay un libro, por ejemplo, no sé si usted ha leído, de Francisco Núñez, que se llama Quito fue España. No lo he leído, pero el Es título está interesante, se llama Quito fue España, o sea, la independencia, el primer grito de independencia, no fue el primer grito de independencia. Lo único que quería, por ejemplo, en ese rato era que los criollos, es decir, en ese momento, por ejemplo, nosotros teníamos como jefe de gobierno a español, y los criollos que ya eran hijos de españoles más, ya eran mestizos, no querían con españoles gobiernos, sino querían gobernar ellos, pero querían seguir siendo súbditos de España, o sea, que no es que querían liberarse de España. Así de simple. Entonces, en el primer grito de la independencia, por ejemplo, en el primer grito de la independencia, no se habla de independencia de España, se habla solo de que le cambien de jefe de gobierno de Quito a un criollo y mándalen al español a otro lado, nada más. Entonces, hay todas estas cosas que se tienen que discernir o leer, lo único que hacen es aclarar las circunstancias que sucedieron en esos momentos, porque son cosas históricas. Las cosas históricas son cosas que se hicieron y que se realizaron, y no podemos cambiarlas, y no podemos vivir con rencores a través de las circunstancias que sucedieron anteriormente. Nosotros tenemos que ser ecuánimes en el entendimiento de que somos producto de una mezcla. Nosotros somos mestizos. Nadie es sangre pura aquí. Ninguno. Entonces, sí, siento que somos... En los otros continentes lo mismo. Y en otros continentes igualito. Nadie es sangre pura. Y entonces en esas cosas uno tiene que saber llevar las circunstancias, las cosas positivas hacia adelante, no las cosas negativas. No las cosas negativas, porque si seguimos con rencores toda la vida vamos a seguir con las luchas intestinas, mentales o no mentales, o provocadas o no provocadas, por parte de gente interesada. Eso es lo que yo le digo. Por ejemplo, uno cuando ya aprende a discernir estas cosas, uno ya es libre. Más libros, más libres. Qué bien, qué bien. Vamos a aprendernos ese eslogan. Más libros, más libres. Gracias. Muy bien, doctor. Entonces vamos a concluir nuestra entrevista. Vamos a poner nuestra publicidad final y luego nos despedimos. Pero agradecerle al doctor también por alimentarnos con esas sabias experiencias de la lectura. Por más que estemos preparados en los momentos actuales, con las exigencias del nuevo milenio, tenemos que buscar las herramientas y los mecanismos necesarios en el campo de la lectura. Siga adelante, mi doctor. Siga adelante, mi doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Vaz. Muy gentil. Gracias, Héctor. Gracias por tus palabras. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor
Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.